Primera lectura del libro de Esdras en el capítulo 6. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. En lo que se refiere a la construcción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a estos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo, y llevaron a cabo la reconstrucción, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se recomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanas están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio que acabamos de escuchar, nuestro Señor Jesús nos da una gran lección a todos al responder: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Queremos tú y yo formar parte de la familia de Jesús? Entonces escuchemos la palabra de Dios, acojámosla en nuestro corazón y en nuestra mente y pongámosla en práctica. La Santísima Virgen María no solamente fue escogida como la mamá del Hijo de Dios, sino que además ella, como ser humano, había acogido la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Dios y la hacía suya y la ponía en práctica.
Que este consejo que Jesús nos ha dado nos ayude en este día a meditar y a reflexionar qué tanto escucho la palabra de Dios, qué tanto leo su palabra, qué tanto la medito y la interpreto y la pongo en práctica. ¿Descubro yo al Señor en la palabra o simplemente creo que es un libro más? Lo leo como quien lee cualquier cosa, el periódico o lo que sea. ¿O realmente le pongo la atención debida a las Santas Escrituras? Entro en ellas, escudriño, pregunto a mi ser, ¿qué me dice la palabra de Dios a mí hoy, en este tiempo en el que me ha tocado vivir? Y sobre todo, ¿la aplico? ¿La pongo en práctica? Que hoy, pues, la palabra de este día nos permita reflexionar sobre esto. Oremos. Padre Celestial, queremos poner en práctica tu palabra. Vivimos en un tiempo con mucha bulla, con demasiado ruido por todos lados, y muchas veces esos ruidos no nos permiten escuchar con los oídos de nuestro corazón tu palabra, Señor. Esa palabra que debe hacer nido no solo en mi mente, sino en mi corazón, que debo escucharla con esos oídos interiores que me has dado para poderla reflexionar y hacerla mía. Por lo tanto, Señor, socórreme, ayúdame y lléname de tu Espíritu Santo para que pueda interpretarla, hacerla mía y ponerla en práctica. Y que además, en este día, pueda depositar ante ti todas mis cargas, los problemas de salud, los problemas que yo puedo tener en el día a día, esas pruebas que estemos atravesando. Señor, que todo lo podamos dejar a tus pies y vivir confiados en que tú eres bueno y que tú nos proteges y que vas siempre a darnos la bendición que necesitamos. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y muchas gracias. Que el Señor te bendiga por suscribirte a este canal, por compartir estos videos con más personas, por darles like, porque eres parte de esta misión evangelizadora. Que el Señor nos regale un hermoso martes.